buenas tardes a todos los asistentes. En nombre de todo el equipo de Ecosbim, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinario. Gestión de proyectos con Primavera P6 Professional. Este evento estará a cargo de la ingeniera industrial Luisa Castañeda. ¿Quiénes somos? Ecosbim, Engineering Consulting and Solutions BIM. Somos un grupo interdisciplinario de profesionales de la arquitectura, ingeniería y la enseñanza, altamente capacitados en herramientas BIM y afines. Entre los servicios que ofrecemos están elaboración de proyectos integrales de arquitectura e ingeniería, utilizando la más avanzada tecnología en metodología BIM. Consultoría, asesoría y capacitación BIM para estudiantes, profesionales y empresas de la industria de la arquitectura y la construcción. Sin más preámbulo, damos inicio al webinario. Con ustedes, la ingeniero Luisa Castañeda. Yo les estaré hablando sobre Primavera P6 Professional, planificación, control y gestión de proyectos. Los puntos a tratar esta tarde son definición de gestión de proyectos, ciclo de vida de un proyecto, cómo se encuentra la plataforma P6 EPPM, las ventajas de la herramienta Primavera P6, cómo se encuentra estructurada y estaremos navegando dentro del programa. Entonces, antes de Primavera P6 tenemos que tener en cuenta tres definiciones básicas dentro de la planificación y gestión de proyectos. Comenzamos con qué es un proyecto, que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Decimos que es temporal porque este generalmente debe ser alcanzado en un periodo de tiempo previamente definido y respetando un presupuesto. Es decir, debemos conocer la fecha de inicio y la fecha de finalización. Ahora, cuando hablamos de gestión de proyectos, es la disciplina que guía e integra los procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos con el fin de culminar todo el trabajo requerido. Esto para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance entre los límites de tiempo y costos definidos. Veamos que en estos dos conceptos hemos repetido de manera enfática lo que son las restricciones del tiempo y costo. Estos limitantes nos dan los beneficios y las pérdidas dentro de un proyecto. Ahora hablemos sobre el ciclo de vida de un proyecto, que es una secuencia de fases que define el proceso general desde el comienzo hasta el final de un proyecto. La estructuración en fases nos permite la división del proyecto en sus conjuntos para facilitar su dirección, planificación y control. Más adelante vamos a ver que entre más dividamos un proyecto, más fácil será su manejo y su control. Ahora veamos cuáles son las fases que integra el ciclo de un proyecto. Tenemos 5 fases. Comenzamos con la fase de inicio, que es aquí donde se define el problema, necesidad o la oportunidad de negocio. Aquí hacemos la recolección de información, compromiso organizacional y la selección del equipo de trabajo. Después viene la fase de planificación, que establece los objetivos del proyecto y alcance, define el trabajo, determina el tiempo, establece los recursos requeridos. También aquí se establece el presupuesto y se evalúa, optimiza y se crea la línea base del plan. Después tenemos la fase de ejecución, que es la puesta en marcha del proyecto y viene seguida por la fase del control, que esta fase se da en paralelo con la de la ejecución. Aquí se analiza y se evalúa el proyecto, se dan las recomendaciones necesarias, se modifica el proyecto actual en caso de que sea necesario, se actualiza el avance y se comunica la situación con todo el equipo de trabajo. Y por último, tenemos la fase de cierre, que es allí donde se hace entrega del producto y la documentación de la información. Ahora sí, entremos un poco en lo que lleva la plataforma P6 EPPM, las aplicaciones que tiene y las funciones. Dentro de las aplicaciones está la P6, que es la interfase principal para administrar y gestionar los proyectos. Tenemos el P6 Team Member, que está integrado por 3 aplicaciones. Está la web, que permite a los miembros del equipo proporcionar los estados de sus tareas mediante un navegador web. Están las Mobile Apps, que estas son las aplicaciones que podemos descargar en los teléfonos inteligentes y de aquí hacer las actualizaciones a los proyectos. Tenemos el email, que permite actualizar utilizando cualquier aplicación de correo electrónico.
Luego tenemos P6 Progress Report, que esta es una interfase que incluye la entrada de la hoja de tiempo integrado a P6. Aquí los recursos usan P6 Progress Report para registrar el tiempo dedicado a trabajar en las tareas a través de las hojas de tiempo electrónicas. Estas hojas de tiempo tienen que ser previamente aprobadas por un responsable de proyecto. Tenemos P6 Professional, que está disponible para los usuarios que necesiten trabajar en modo fuera de línea y tiene como principal funcionalidad la de la planificación y programación de proyectos. Y por último tenemos P6 API, que es una interfaz de programación de aplicaciones basada en Java que permite que interactúe con otros componentes y sistemas, como por ejemplo el SAP y el Contract Management, que forma parte de la base de Oracle. Entre las funciones de P6 tenemos la generación de reportes, los flujos de datos, la documentación, nos permite administrar proyectos, administrar datos, planificar y llevar el avance de proyectos, nos permite tener un pool de portafolios y de recursos, nos permite actualizar de manera remota un proyecto y utilizar las hojas de tiempo electrónico. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de Primavera P6? Primavera P6 Professional es un componente que integra la gestión de proyectos tradicional con la gestión racionalizada de recursos y costos. P6 realiza un seguimiento completo de los proyectos, las carteras y los recursos en todo su ciclo de vida. Además que captura todos los costos. Fíjense que aquí tenemos 3 tipos de presupuestos. Por lo general se maneja uno. Entonces Primavera P6 maneja 3, el Original Budget, que se refiere al presupuesto con el cual podemos decir que cuenta la directiva aún en el primer momento donde se genera la idea. Tenemos el Proposed Budget, que este es el presupuesto que se da de la planificación, y el Current Budget, que es el presupuesto que se va generando una vez se pone en marcha el proyecto. También es compatible con plantillas de proyecto, lo que permite reutilizar proyectos en su totalidad o en su parte. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto es una ventaja bien amplia, porque si lo comparamos, por ejemplo, con Project, que también es una gran herramienta de planificación, P6 nos permite hacer copias de proyectos en caso de que sean parecidos a anteriores que ya hayamos realizado. Y nos permite hacer copias con recursos, o por ejemplo, si no queremos hacer la copia con costos anteriores, entonces lo que hacemos es eliminarlo, pero ya tenemos un gran avance en planificación. Además nos permite hacer reportes, ya sea reportes por default o generarlos según las necesidades de la organización, y nos permite una administración completa del proyecto. Además de que en Primavera P6 se puede trabajar de manera multiusuario, es decir, podemos tener uno o más usuarios trabajando dentro de un mismo proyecto. ¿Cómo se encuentra estructurado Primavera P6? Así como les dije en la parte del ciclo del proyecto, entre más dividida se encuentre un proyecto, mejor será su manejo y su control. Entonces, de esta misma manera se maneja Primavera P6. Primavera P6, en un principio, se encuentra estructurada por las EPS, que es una jerarquía utilizada para organizar proyectos. La EPS representan divisiones dentro de la empresa, fases de proyecto u otras principales agrupaciones que satisfacen las necesidades de la organización. Entonces aquí vemos en esta imagen que tenemos una EPS raíz y nodos de EPS, que son subdivisiones. Y por último tenemos los proyectos, que es el nivel más bajo de la jerarquía. Entonces, todos los proyectos tienen que estar dentro de una EPS, pero no todas las EPS tienen que contener un proyecto. Luego tenemos la OBS. La OBS es un resumen de los gerentes responsables de los proyectos en la empresa, y hay una OBS para toda la organización. Esta se usa para controlar el acceso a proyectos y datos. Aquí vemos una OBS por nivel de EPS, pero ya eso depende de las necesidades de la organización. Por ejemplo, podemos tener una sola OBS raíz
que controle todos los nodos y proyectos de las EPS. Las OBS me sirven también para generar códigos que permiten categorizar los proyectos, actividades y recursos. Pueden agrupar, clasificar y filtrar según los códigos que ellos generen. Entonces, esto que me permite tener datos resumen y sumarizaciones. Entonces vamos a navegar un poco para que vean cómo trabaja Primavera P6. Entonces, en un principio, pues bueno, le damos doble clic al icono de P6 Professional y nos va a salir esta pantalla que nos va a pedir el nombre del usuario y la contraseña. ¿Esto por qué? Porque cada usuario tiene un nivel de seguridad diferente. No todos los usuarios, tal vez sea el caso, pueden ver los mismos proyectos, o no todos pueden editar los proyectos. Pueden entrar como modo de lectura, según lo que el responsable del proyecto pues les ponga en su nivel de seguridad. Una vez que entramos a Primavera P6, entramos al área de proyectos. Entonces aquí vemos las EPS, que son estas pirámides que nos aparecen aquí. Entonces nuestra EPS nodo es esta azul eléctrica. Después nuestro primer nivel de EPS son estas verdes y el último nivel de EPS son estas amarillas. Y por último, el nivel de jerarquía vienen los proyectos. Entonces aquí tenemos una cantidad de ventanas y detalles que nos permiten ver información general de los proyectos o EPS. Tenemos el detalle general, que aquí podemos ver a cuál EPS pertenece este proyecto, el nombre del EPS, el responsable de ese proyecto, si el proyecto está activo, inactivo o si es un proyecto de prueba, la prioridad del proyecto en caso de que se detengan en la organización. También podemos ver el detalle de los presupuestos. Aquí está lo que les comenté anteriormente. Tenemos el original budget, que en este caso este dato se tiene que meter de manera manual. Está el proposed budget, que este es el que da la planificación. Una vez terminada, se genera este dato, y el current budget, que este se va generando una vez que inicia el proyecto. Está la ventana de las fechas. Entonces aquí está la fecha de inicio y las fechas de finalización. Yo les dije en un principio que un proyecto debe saber la fecha de inicio y la fecha de fin. Aunque nosotros sepamos la fecha de fin, no es recomendable colocar esa fecha dentro del programa, porque esto nos va a crear una restricción. Entonces, a la hora que corramos el programa, se nos va a afectar la línea crítica. Entonces, bueno, aquí yo creo una EPS que se llama Primavera para darles el ejemplo, con un proyecto que se llama local. Entonces nosotros, para abrir el proyecto, solo tenemos que dar clic derecho sobre él y le damos a Open Project. Bueno, aquí para el ejemplo ya es un proyecto completo, pero en caso de que estemos creando uno, pues esta ventana nos aparece en blanco. El proyecto también se divide en fases. Recuerden, entre más dividamos un proyecto, más fácil será su control y su manejo. Entonces aquí las divisiones se llaman WBS, que son estas líneas de colores. Y las WBS se definen como los entregables de cada proyecto, o sea, qué etapas debemos cumplir para poder lograr la meta. Entonces, para las WBS, tenemos que dar clic en Project y después clic en WBS. Entonces, aquí se abrimos la pantalla de WBS y entonces es igual, tenemos que ir agregando las diferentes fases dentro del proyecto. Aquí podemos correrlas hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, ahí lo vamos organizando. Aquí solamente serían los nombres de las etapas dentro del proyecto. Una vez que creamos las WBS, viene la creación de las actividades, que en este caso sería el nivel más bajo de la jerarquía. Entonces también tenemos una ventana con detalles general, que aquí nos dice el tipo de actividad, el tipo de duración,
el calendario que estamos usando para esa actividad, a cuál WBS pertenece, cuál es el OBS responsable y cuál es el recurso primario. Tenemos el estatus, que en esta ventana de estatus se refiere a las fechas. Entonces tenemos la duración de la actividad. Si de repente colocamos que ya empezó la actividad, entonces los días que lleva en curso y los días remanentes. Cuando veamos tildado así es el estatus de start y finish, es que la actividad ya comenzó y ya ha finalizado. También podemos tener una actividad suspendida. En el caso de los recursos, Primavera PCI divide recursos en equipos, materiales y mano de obra. Y entonces cada recurso tiene sus rendimientos y sus costos. Podemos agregar recursos dando clic aquí en agregar recursos y ya vamos a encontrar un pool con todos los recursos que tenemos disponibles. Estos recursos los genera el administrador del programa. Entonces podemos nosotros tener que nos muestre todos los recursos activos, todos los recursos o los recursos que se encuentran activos para este proyecto. Tenemos los códigos, que es lo que les dije, que se pueden codificar dentro de Primavera para poder hacer filtros. Para poder hacer filtros y de una manera sumarizar o categorizar según sea el caso. Entonces también tenemos un pool de códigos, que estos también son creados por el administrador del programa. Y por último les voy a hablar aquí sobre la comparación de los presupuestos o de las fechas. Es sumamente importante que aquí en Primavera pues tengamos en cuenta que vayamos comparando lo planificado de lo que realmente se va utilizando. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? Aquí, por ejemplo, el Budget Total Cost se refiere al presupuesto planificado y el actual Total Cost es el presupuesto que se va generando una vez utilizado. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Si el actual Total Cost es mayor que el Budget Total, es que lo realizado actualmente superó lo planificado. Entonces, en realidad, estamos en pérdida. Por ejemplo, aquí tenemos 32 millones para la ejecución de este local y llevamos ejecutado 29.174.000 y un avance del 90.93%. Entonces, probablemente podemos decir que cumplimos con esa restricción del costo. Habría que determinar el proyecto para ver esta comparación. También podemos hacer comparaciones entre las fechas estimadas y las fechas realmente utilizadas. Aquí también se pueden hacer comparaciones entre los costos divididos por materiales, nos ofrece el costo separado de equipamientos o el costo de mano de obra. Entonces, en realidad podemos hacer un gran análisis dentro del programa. Entonces, Primavera PCI, ¿qué nos ofrece? Es una herramienta que nos facilita la creación y utilización de proyectos, seguir el progreso y optimizar la capacidad para obtener la máxima rentabilidad. Es adecuado para el manejo y control de un proyecto o multiproyecto. Podemos tomar decisiones informadas sobre el proyecto, el costo y la gestión de recursos. Facilita la comparación entre lo planificado y lo realizado. Mejora la colaboración del equipo y la productividad del flujo de trabajo. Y nos permite entregar programas y proyectos a tiempo dentro del presupuesto. Entonces, bueno, podemos decir que Primavera PCI es una gran herramienta que nos permite jugar con lo planificado y hacer comparaciones con lo que estimamos en un principio, de acuerdo a lo que vamos realizando a medida que se va avanzando el proyecto. También podemos hacer cambios sobre la marcha con respecto a la línea base, y es de gran importancia que se pueda trabajar de manera multiusuario, ya que cuando un proyecto es bien extenso, pues los directivos algunas veces pueden poner 2 planificadores dentro del proyecto y estos pueden trabajar al mismo tiempo, lo que hace más eficaz
la programación. Entonces, bueno, ya para terminar, les dejo el pase al moderador. Espero que les haya gustado y que pasen una feliz noche. Espero y esperamos en nombre del equipo de Ecosmin que les haya gustado la exposición. Muchas gracias. Entonces, nos despedimos y esperamos que haya sido de su agrado.